Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. Hoy seguimos en el entorno vivo. Esta será nuestra última clase de entorno vivo y la experiencia pedagógica del día de hoy pues será bastante sencilla, pero requerirá de que ustedes tengan claro todo lo relacionado a lo que es taxonomía y obviamente a la clasificación de los seres vivos. Lo que llevamos visto este periodo sobre clasificación de los seres vivos no es algo nuevo, la taxonomía no es algo nuevo, solamente debemos tener claro que el término se incorporó ahorita, pero la taxonomía es algo que ustedes desde sexto han visto cuando aprendimos los reinos. Entonces, aquí, ya que ustedes tienen un poco más de madurez mental, entonces vamos a recorrer todo esto de la clasificación de los seres vivos de una manera más profunda. ¿Por qué la importancia de este tema? Esto les permite entender la complejidad de la biología y saber en dónde radica de verdad toda esta ciencia de biología en la cual nos dedicamos tanto tiempo a estudiar los seres que están vivos. En este periodo, pues inicialmente arrancamos con estudiar la historia de cómo ha sido esa clasificación, y ustedes se habrán dado cuenta que en esa clasificación pues no siempre los científicos tuvieron claro que habían microorganismos, sino que antiguamente pues solamente veíamos entre animales y vegetales, cosas tan sencillas, pero ya después las cosas empezaron a tomar un poco más de complejidad cuando nos dimos cuenta que existían microorganismos y que esos microorganismos no todos son iguales, tienen diferencias abismales. Y dentro de esos descubrimientos de esos microorganismos pues ha tenido tanta importancia que de ahí radica pues gran parte de la medicina, ¿no? Y soluciones a lo que son como los antibióticos y demás, que son medicamentos, y muchas cosas trascendentales pasaron gracias a todos los estudios que se han hecho con microorganismos. También al estudiar los microorganismos o los seres unicelulares pues nos damos cuenta que las células o los tipos de célula son tan importantes que de ahí radica la diferencia entre un organismo y otro. En el tipo de célula que los seres humanos poseemos en nuestra piel y en cada una de las partes de nuestro cuerpo radica también la diferencia en que nosotros no pertenezcamos a otra especie o a otro dominio. Dominio, una palabra que vamos a aprender hoy y que vamos a tratar de que quede realmente interiorizada en cada uno de nosotros. La clase anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre los caracteres taxonómicos. Esos caracteres taxonómicos no son más que esas características que pueden utilizarse como criterio para decir que una especie pertenece a un lado y no al otro. Entonces yo les pedí que hicieran un ejemplo para cada uno de esos tipos de caracteres y que visitaran un link en donde explicaban cada uno de ellos. Sin embargo, noté que hay estudiantes que tienen dificultades. Ojo, quiero hacer un llamado de atención a esos chicos que son deshonestos. Realmente, si ustedes lo piensan, de verdad, yo como profesora no me afecto. Yo solamente califico y ya. Porque realmente quien se afecta es usted, que no está aprendiendo algo que necesita para su futuro. Y que necesita pues para que en este mundo, precisamente que estamos pasando por un COVID-19, que realmente la solución de eso está en manos de la ciencia y en manos de las personas que realmente se han preocupado por estudiar eso, estudiar la diferencia, estudiar biología. Allí está esa gran importancia. Esto también no es solamente porque usted se vaya a dedicar a una profesión relacionada con la ciencia, sino porque es algo de la vida cotidiana y común que usted debe tener claro. Entonces, por favor, les hago un llamado a la honestidad. A continuación iniciaremos con la clase de hoy, en la cual espero quede muy claro cuáles son los 3 dominios y cuáles son las categorías taxonómicas que existen para la clasificación de uno de los seres vivos. Al finalizar, haremos una experiencia pedagógica para la cual les voy a mostrar primero un ejemplo y luego ustedes van a hacer su propia especie a la cual le van a hacer sus definiciones de cada una de las categorías taxonómicas. Bueno, iniciemos entonces. Hagamos memoria y recordemos que cuando ustedes estaban en grado sexto aprendieron que existían 5 reinos.
el reino protista, el reino de los hongos o fungi, que también le llaman, el reino de las plantas o vegetal, el reino de los animales y el reino mónera. Pero como ustedes ya tienen la madurez mental para entender algunos cambios que han habido en la actualidad, vamos a hablar de lo siguiente. Los seres vivos se han clasificado según la actualidad de la siguiente manera. Han establecido un dominio bacteria, un dominio archae, un dominio eucaria. Ahora, dentro del dominio bacteria está las eubacterias y las bacterias gram positivas y las cianobacterias. Existe otro dominio que se llama el archae, que lleva la crenarchaeota y la eucarcheota. Y tenemos el dominio eucaria, que es el que tiene pues la mayoría de los reinos. La mayoría de organismos, digámoslo, están dentro del dominio eucaria. Pero, ¿cuál es el meollo del asunto? Que resulta que en algún momento de la historia se referían al reino mónera, pero ahora el reino mónera no es establecido. Los científicos modernos están diciendo que el reino mónera realmente no se puede poner como una clasificación. ¿Por qué? Porque descubrieron que dentro de los mismos reinos mónera pues habían cosas que diferenciaban esos organismos, o sea que habían divisiones dentro de ese mismo reino mónera. Entonces por eso sacaron aparte un dominio bacteria y un dominio archae. ¿Qué significa ese entramado azul que vemos atrás, esa mallita azul que vemos acá, ese sombreado? Significa que todo esto es lo que antiguamente llamamos como reino mónera, pero que ya nos dimos cuenta que dentro de ese mismo reino mónera hay otras subclasificaciones. Pero ¿por qué tocó separarlos? ¿Por qué tocó sacar un dominio bacteria y un dominio archae? ¿Qué fue lo que se dieron cuenta los científicos que había de diferencia entre esos organismos unicelulares? Pues se dieron cuenta que no podríamos dejar en un solo reino porque existían bacterias y existían archae, que tienen unas diferencias claves, como lo es en la pared celular de cada una de sus células. Entonces, la pared celular de las bacterias contienen peptidoglucano, mientras que las de archae no lo contienen. Entonces, esa sustancia hace que ya no sean iguales. ¿Por qué? Porque esa sustancia altera la consistencia de la pared celular. También los lípidos de las membranas celulares. Entonces, recuerden que en estos reinos las bacterias y las archae tienen tanto membrana celular como pared celular. Ese tipo de célula tienen tanto pared celular como membrana, tienen las dos. Entonces, también si hablamos de otras diferencias en la membrana, es que los compuestos en las bacterias de la membrana celular tienen cadenas rectas de carbono unidas al glicerol por enlaces de éster. Y mientras que en la archae las cadenas ya son ramificadas, unidas al glicerol por cualquier enlace. De pronto ahorita ustedes no entiendan todo esto del glicerol y de las cadenas y todo eso, pero en otras palabras lo que quiere decir es que hay diferencias tanto en la pared celular como en la membrana celular. La pared celular y la membrana celular de las bacterias no son iguales a las de las archae. A veces también ustedes van a encontrar las archae, les dicen archae bacterias y a la otra simplemente bacterias. Dense en cuenta que también otra diferencia es en algunos compuestos que generan o que hacen la síntesis de proteínas del ARN. ¿Qué quiere decir? Alguna información que varía en el núcleo y en los retículos endoplasmáticos y demás formas de producir la proteína. Recuerden que las células producen su proteína, entonces hay unas diferencias entre ellos y pues otras sustancias que sí se presentan en unas y otras no. Entonces démonos cuenta que esas mínimas diferencias entre un tipo de célula y otro pues ya hace que se hayan creado esa separación y que ya no podamos hablar de un único reino mónera, sino que el reino mónera tocó dividirlo
y por eso pues ahora este reino Monera tiene el dominio bacteria y el dominio Archaea. En el dominio Eukarya, pues ya ahorita más adelante profundizamos, pero realmente el dominio Eukarya, si ustedes recuerdan, pues Eukarya viene de eucariota, y si ustedes saben que eucariota quiere decir que las células de esos dominios pues tienen el núcleo definido, mientras que todas estas del reino Monera, del antiguo reino Monera, que incluyen el dominio bacteria y el Archaea, entonces son células que no tienen un núcleo definido, sino que su núcleo está disperso por todo el citoplasma. Y de aquí radica la importancia de sus bases en sexto y de que ustedes hayan sido muy juiciosos en estudiar esos términos para que ahorita no estén perdidos. Chicos, en términos gráficos, la vida o los seres vivos actualmente están clasificados en bacterias que tienen unas características, en archaebacterias que tienen otras características que se diferencian por situaciones como la membrana celular, la pared celular y la forma como sintetizan las proteínas. Eso hace que se diferencien unas células de las otras. Y si vamos a hablar del dominio de Eukarya, pues vamos a decir que dentro del dominio Eukarya vamos a encontrar hongos, que los hongos ustedes saben que pueden existir hongos tanto pluricelulares como unicelulares, que también dentro del dominio Eukarya vamos a encontrar las plantas, que están compuestas lógicamente por células eucariotas, por eso están dentro de este reino Eukarya. Lo mismo pasa con los animales, tenemos células que son eucariotas, ¿listo? Y entonces eso sucede también para los protistas. Entonces, todos estos de acá, pues estos cuatro reinos, pues tienen células eucariotas, y eso radica entonces en que separemos las bacterias, las Archaea y las Eukarya, y así es como realmente en términos generales se clasifican los seres vivos. En esta ocasión vamos a entrar al link número 6, que se refiere al reino de los tres dominios. Damos clic allí y podemos observar cómo ha sido el transcurso del tiempo y la evolución de los tres dominios. Entonces, observamos que inicialmente, según la ciencia, había un solo dominio y que con el paso del tiempo pues han ocurrido algunas ramificaciones hasta llegar a la bacteria, las Archaea y las Eukarya, que son los tres dominios de los que hemos estado hablando. Entonces, los biólogos se han basado obviamente en características moleculares. ¿Qué quiere decir moleculares? Pues a nivel microscópico, ¿no? En donde ya analizamos la célula y pues el ADN y el ARN que hay, que quiere decir la información genética que hay dentro de las células, y las morfológicas, que es como tal, cómo está estructurada la célula y biológicamente los organismos. Entonces, notemos que si recordamos que las bacterias y las Archaea tienen el material genético disperso por todo el citoplasma. Entonces veamos que esta es toda la información genética, y eso es lo que hace que esto sea una célula procariota, ¿no? Que tiene todo el material genético disperso por todo su citoplasma. Entonces miremos en esta gráfica que nos muestra que tanto las Archaea como las bacterias tienen su material genético disperso dentro del citoplasma, mientras que las células del dominio Eukarya lo tienen concentrado, encerrado dentro de una membrana nuclear. Lo que quiere decir, en otras palabras, las Eukarya sí tienen núcleo, mientras que las bacterias y las Archaea no tienen núcleo. Pareciera a simple vista que se parecen más las bacterias y las Archaea, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Entonces, como les mencioné anteriormente, estas dos, las bacterias y las Archaea, que están juntas en lo que antes se denominaban móneras, son células procariotas, y las Eukarya son células eucariotas, ¿no? Entonces,
las bacterias y las Archaea, ¿por qué se habrán dividido aun cuando son juntas células procariotas? Y si nosotros vemos el gráfico, se parecen, según eso, se parecen mucho entre las dos, pero la verdad es que no es así. Ellas tienen grandes diferencias. Como les había hablado, existe una molécula que hace la diferencia entre la bacteria y la Archaea, que es la bacteria del peptidoglicano. Entonces, eso radica en que también hayan diferencias en la forma en que sintetizan las proteínas del ARN y en las paredes celulares y en las membranas celulares. Entonces, esas son cosas que hicieron que las bacterias se abrieran del parche aparte de las Archaea, ¿no? Entonces, uno apenas observa, uno siempre tiende a creer que las bacterias se parecen más a las Archaea por el gráfico y pues porque la distribución del material genético se parecen mucho. Pero la verdad no es esa. Resulta que los científicos en estudios muy actuales, digámoslo, estudios muy recientes, dicen que al parecer el material genético que está contenido acá entre las Archaea tiene información que se parece más a la eucaria, a pesar de que la distribución del material genético se parece más entre bacteria y Archaea, pero la información genética del ARN y del ADN se parece más entre Archaea y eucaria. ¿Listo? Espero haberme hecho entender. Ahora, como les mencionaba anteriormente, también bajo estudios muy recientes, se dice que tenemos un origen de la vida en que surge todo de un solo lugar. Ahora, en un momento de la historia, observamos que hace 3.000 millones de años probablemente pues existió un antepasado común en células iguales, tanto para bacterias, Archaea y eucarias. Entonces, después, hace 2.000 millones de años, surgieron los dominios eucaria. ¿Qué quiere decir? Que si el dominio eucaria, que es donde están los animales, los vegetales, los hongos, bueno, los que más conocemos, los protistas, en otras palabras, quiere decir entonces que primero hubieron células muy subdesarrolladas, digámoslo así, o con menos complejidad, y esa complejidad en las células fue aumentando para luego unirse en nuevos organismos. Quiere decir que por aquí habían organismos sin tanta complejidad y aquí fue donde empezaron a aparecer las plantas y los animales. Ojalá me haga entender. Entonces, vemos cómo se ha ramificado la vida entonces a lo largo de la historia. Ahora, aquí nos mencionan que hay unas pruebas del estrecho parentesco entre Archaea y eucaria, que es lo que les mencionaba, que al parecer como tal, la forma en que se encuentra la secuencia de los nucleótidos, que es algo que ustedes vieron el año pasado cuando vieron ADN y ARN, que ustedes alcanzaron a ver algo de cómo es que se organizan los nucleótidos en el ARN y el ADN, pues se dieron cuenta que, digamos, esa forma en que se organiza el material genético se parecen más entre la Archaea y la eucaria. Entonces, pues los científicos mantienen como tal esos intereses en demostrar cómo es que surgimos más los eucaria de los Archaea, nos parecemos más aquí, estamos más a este lado, ¿listo? Entonces aquí tenemos un esquema donde nos estipula específicamente dónde está el origen de la vida, dónde están los antepasados comunes de los tres dominios, que son hace 3.000 millones de años aproximadamente, y el antepasado común de la Archaea y eucaria hace 2.000 millones de años aproximadamente. Entonces acá que nos dice que la información genética como tal del ARN tiene secuencias de nucleótidos similares. Para que lo entendamos en términos cristianos, es que su ARN es muy parecido. La forma en que ellos sintetizan proteínas es muy parecido entre esas dos
dos tipos de célula. Entonces, ahí podemos observar nuevamente eso. Entonces ahora nos dicen que, bueno, si inicialmente existía un solo tipo de célula, digámoslo, en el origen, ¿en qué momento fue que esas células empezaron dentro de esos mismos a crear organismos diferentes? Si nosotros, por ejemplo, habláramos de que todos los animales tenemos células eucariotas, pero ¿por qué un animal no es igual a otro animal aun cuando tenemos células similares? Pues entonces la ciencia lo explica desde algo que se llama transferencia lateral de un organismo de una generación que transfiere ADN a otro organismo de la misma generación. Entonces en algún momento de la historia empieza a ocurrir que se transfieren genes de un organismo o de una célula a otra célula. Y esos genes se empiezan a alterar, aun cuando son el mismo tipo de célula, tienen algunos cambios y se generan organismos que, aunque están entre el mismo dominio, son diferentes. Por eso hay diferentes tipos de bacterias, aun cuando estén en el mismo dominio, hay diferentes tipos de archaebacterias y hay diferentes tipos de organismos eucariotas, aun cuando estemos en el mismo dominio, tengamos células similares, pero tengamos características ya morfológicas y ya más complejas que son diferentes. Entonces, démonos cuenta acá, esta barra amarilla nos indica cuándo es el momento en que hay una transferencia lateral de genes. O sea, se pasó un gen de un organismo a otro, pero entonces hubieron modificaciones y se crean organismos que, aunque las células son similares, sus características son diferentes. Por ejemplo, aunque las mariposas tienen células eucariotas y los elefantes también, ustedes se dan cuenta que al conformarse en los tejidos y los diferentes órganos, pues son supremamente diferentes, pero tienen células eucariotas, o sea, tienen similitudes, pero al mismo tiempo, en algún momento de la historia, hubo una transferencia de genes que hizo que se crearan también diferencias. Entonces es aquí donde ya casi para terminar podemos hacer como una radiografía de cómo es la distribución del material genético en cada una de las células y saber pues cómo han evolucionado esas células y han dado luz a lo que hoy tenemos como clasificación de todos estos organismos. Entonces aquí pues es un ejemplo, ¿sí?, donde una célula del dominio bacteria ha incorporado un gen procedente de una célula Archaea. Este gen de Archaea resulta ahora incorporado al propio ADN de la célula de bacteria y es transferido verticalmente a toda la descendencia cuando la célula se divide. ¿Qué quiere decir? Cuando hubo un momento en la historia en que se transfirió o hubo, digamos, esa alteración de genes, después sí se transfirió verticalmente, digamos, de padre a hijo. ¿Sí? Entonces hubo una alteración de genes y luego eso se transfirió de padre a hijo. Entonces vemos acá que la célula Archaea pues deja un gen que se transfiere al de bacteria en este caso, ¿sí? Entonces ahí tenemos dos de bacteria y pues eso se le llama la transferencia lateral de genes y pues es lo que ha generado pues esos nuevos dominios. Entonces, por lo tanto, dependiendo de cuáles sean los genes que se comparan para establecer parentescos evolutivos, los investigadores pueden encontrar resultados desconcertantes acerca de los mismos. Entonces es aquí donde resulta el meollo del asunto y donde, digamos, todavía hay estudios por hacer en lo que concierne a bacterias y Archaea, que es algo muy reciente, porque como ustedes se han dado cuenta, para llegar a saber todo esto, muchísimos científicos han tenido que estudiar a lo largo de la historia y han habido muchísimos cambios de concepto. Incluso si ustedes se dan cuenta, en su mismo conocimiento, hasta el día de hoy ustedes pueden entender que existen una división entre bacterias y Archaea y no hablamos simplemente de mónidas. Entonces, muchachos, espero haberme hecho entender y que hayamos podido entender un poquito de cómo ha sido la evolución celular para poder llegar a la clasificación de animales, de seres vivos que tenemos hasta el día de hoy. Bueno.
Después de esto, entonces, les voy a mostrar un ejemplo a continuación de una clasificación con todas las categorías taxonómicas para un animal o una especie en particular, y ustedes van a hacer una igual. Entonces, ¿cuál es la experiencia pedagógica para el día de hoy? Deben, por favor, tomar las ideas principales de lo que entendieron de estos videos en donde he explicado la evolución de los 3 dominios. Entonces van a tomar las ideas principales y van a hacer las categorías taxonómicas, que ya les voy a explicar de qué se trata la categoría taxonómica, para una especie que usted elija. La experiencia pedagógica número 4. ¿Qué deben hacer? Seleccionar cualquier especie, ya sea de animal, de una planta, de una bacteria, y decirme entonces cada una de las categorías taxonómicas. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? El dominio, el reino, el filum, filum cuando es animal, división cuando es planta, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Ustedes van a consultar para cualquier ser vivo que ustedes desean cada una de sus categorías taxonómicas. Acá les puse un ejemplo de cómo pueden hacer el gráfico. En este esquema estamos haciendo información para detectar al perro, al lobo y al gato, en qué especie pertenecen. Entonces, ustedes van a seleccionar cualquiera que ustedes quieran. Acá en esta parte me faltó escribir que el dominio es Eukarya. Entonces ustedes sí lo van a escribir allá, dominio Eukarya. Aquí después sigue el reino. Entonces, reino Animalia o animal. Entonces, ahí dentro de esos, por ejemplo, está acá el perro, la mosca, el gato, bueno, todo lo que son animales. El filum Chordata. Chordata es el filum para todos los animales que tienen un esqueleto y una estructura ósea. Clase Mamalia. Mamalia es de los mamíferos. Entonces, dentro de eso, mire que al principio empezamos con más animales y se van reduciendo a medida que vamos llegando al que es, ¿no? Entonces, entre los mamíferos, perro, gato y lobo. Si hablamos del orden, ya nos va a dar datos de más o menos cómo es la alimentación de ese ser vivo. Entonces, carnívoro. Vamos a la familia. Entonces, la familia del perro y el lobo sí están relacionados en la misma familia, que es la familia Canidae. Y entonces el género es Canis, tanto para el perro como para el lobo. Y la especie, a pesar de que están en el mismo género, la especie es diferente, porque para el perro la especie es Familiaris y para el lobo es Lupus. ¿Cómo se obtiene el nombre científico de una especie? Uniendo el nombre del género y el nombre de la especie. Entonces el nombre científico del perro es Canis familiaris, mientras que para el lobo es Canis lupus. Por ese otro lado encontramos las categorías taxonómicas para el roble. Entonces aquí solamente establecen el dominio y el reino, pero usted le puede hacer todas las categorías taxonómicas para esa planta. ¿Qué quiere decir? Que si usted va a hacer una planta, pues también tiene que buscar cuál es el reino, cuál es la división, porque acuérdense que para las plantas no es filum sino división, cuál es la clase, cuál es el orden, cuál es la familia, cuál es el género y cuál es la especie. Entonces depende de ustedes hacer esa consulta. Realmente en términos claros lo que van a hacer es consultar para una especie en particular pues cada una de las categorías taxonómicas. Les voy a dar información mediante un video que habla un poco más sobre cada una de las categorías taxonómicas a continuación. Si ya has avanzado en ciencias naturales, habrás oído hablar de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se encarga de ordenar y clasificar los seres vivos y, claro, establece las bases de esa clasificación. Vale, eso es entendible, pero ¿cuáles son las categorías taxonómicas? Las categorías taxonómicas fundamentales son dominio, reino, tipo o división, clase, orden, familia, género y especie. Tal y como lo ves es como funciona.
El dominio es la primera categoría que agrupa a un gran número de seres vivos. Concretamente hay 3 dominios: arqueas, eucariontes y bacterias. Dentro de estos 3 dominios estaría todo ser vivo de nuestro planeta. Dentro de cada dominio debería haber distintos reinos. En este caso, solo hay reinos dentro de los organismos celulares. Son las algas, los hongos, las plantas y los animales. Y luego, dentro de cada reino, distintos tipos o divisiones, y luego clases, y luego órdenes, y familias, y géneros, y especies. Vamos a verlo con un ejemplo: la rosa que tienes en tu casa. Estaría dentro del dominio de los eucariontes, es decir, de los organismos celulares. Su reino sería las plantas, pero claro, hay más de 275.000 especies de plantas, así que tenemos que seguir acotando. Pertenece al tipo de plantas vasculares, así que ya hemos reducido el número a 250.000 especies. Su clase, plantas con flores, 235.000. Es del orden de los rosales, de las que hay más o menos 18.000 especies. Su familia es Rosaceae y ya hemos bajado a las 3.500. Ya solo quedan 2, su género y su especie. Su género es rosa, pero hay más de 500 rosas, así que concretando aún más, es de la especie Gallica. ¿Entiendes ya cómo son las categorías taxonómicas?